Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero ni si así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta reflexión, a partir de 7 sencillos elementos, nosotros titulemos las reglas de oro para una adecuada corrección, sabiendo que es un don de Dios, pero es una tarea y un arte humano de todos los días. Primera regla de oro al momento de corregir con humildad. Cuando uno está enfadado, uno se ensoberbece, uno se llena de sí mismo, uno mira su verdad, no la de la otra persona. ¿Cuántos cónyuges se corrigen con soberbia, mirando con altanería y con ser razón solamente su punto de vista, no el de la otra persona? Tenemos que descubrir en nuestra vida que si no hay humildad al corregir, probablemente los resultados serán nulos, y lo que buscamos generar en la persona corregida será el efecto exactamente contrario. Será contrapuesto, contradictorio, contraproducente el efecto que generemos en la otra persona. Una segunda regla de oro en el arte de corregir y en ese don que Dios ha dado a papás, a maestros, a sacerdotes, a buenos amigos, a buenos hermanos, es este: nunca corrijamos con rabia. La Madre Teresa de Calcuta hace esta afirmación: si supiéramos cuánto dolor causamos a otro cuando corregimos sin amor, por el contrario, corregimos con rabia, con resentimiento, con dolor a un ser humano. Miren, cuando uno corrige con rabia, uno no corrige, uno resiente, uno lastima, y uno de alguna manera indispone, no predispone, indispone el corazón de la otra persona para que se cierre a cualquier tipo de llamado de atención, a cualquier tipo de exhortación, a cualquier tipo de consejo humano que tú le quieras plantear. Humanamente, qué difícil es corregir sin dolor, sin rabia. Humanamente es cuando hay rabia, resentimiento, un dolor intenso en nuestra alma, cuando queremos de alguna manera, como dice el lenguaje coloquial, cantarle la tabla a otra persona. Esposos, no se corrijan con rabia. Van a generar un efecto contraproducente, contrario. No se hablen en momentos de ira e intenso dolor. Nada bueno va a salir. No se le echa a una hoguera más leña encendida. Dejemos que se apacigüen los ánimos, y será entonces el momento de exhortar, de llamar la atención y de corregir. Tercera sabiduría, tercera regla de oro en el arte de la corrección, don de Dios: corregir con paciencia.
tienes 4 hijos, porque uno de ellos le tienes que decir las cosas una sola vez. Arregla tu cama, haz tu tarea, lávate los dientes, madruga mañana más temprano al colegio que te espera la profesora para hablar contigo. ¿Y por qué a otro de tus hijos, nacido del mismo vientre, tienes que decirle no 1, ni 5, ni 10, sino más veces? Haz tu tarea, lávate los dientes, tiende tu cama, porque esa persona es desconcentrada, despalomada, disipada, dispersa, superficial, terca, tosuda, testaruda, cabecidura, llevada de su punto de vista. Hay que corregir con paciencia. Los santos y los hombres sabios nos enseñan como nadie que la paciencia es una virtud fundamental en el arte de la corrección. Una madre me decía, con mucho sentimiento como de preocupación, que su hijo adolescente es rebelde, que le da guerra, que le fastidia, que es contestón, que es grosero, que es altanero. ¿Qué edad tiene? Le pregunté a la señora. Tiene 14 años. Y le dije, ay, lo que te espera, está en plena adolescencia. Espérate, llénate de sabiduría, llénate de fortaleza, llénate de amor y sobre todo llénate de paciencia con ese hijo adolescente. Si a veces hay que tener mucha paciencia con nosotros, adultos, con una psicología supuestamente configurada, madura, formada, ¿qué no decir de un chico, de una chica, del mundo de hoy, de la mentalidad moderna, tan sacudidos, tan de alguna manera atacados por tantas ofertas de vida, de falsa felicidad? Llénate de una paciencia infinita a la hora de educar a ese hijo, no desesperes. Curiosamente, uno de los reclamos que más escucha uno en la mujer es: padre, me lleno de impaciencia con mi esposo, con mis hijos, la cocina la vuelve el nada, la pieza matrimonial, mi esposo hace una siesta, duerme después del almuerzo y deja extendida la cama. Paciencia, la ciencia de conservar la paz. ¿Quieres que te diga algo? Por favor, no lo olvides. Hay muchas situaciones en la vida que solo se resuelven con paciencia. Uno con desesperar, uno con impacientarse, no resuelve ningún problema y por el contrario, genera un desgaste psíquico y emocional innecesario. Si algo es importante en la vida común, de matrimonio, de familia, laboral y social, es la bendita paciencia que nos tenemos que tener unos a otros, y aun cuando nos exhortamos, buscamos acompañarnos o corregirnos, saber que esta virtud, esta regla de oro no puede faltar en nuestra vida. Pero hablemos de un cuarto tesoro para la existencia humana. Hablemos de la prudencia. Prudencia. Qué bueno ser uno amigo de doña Prudencia Jaramillo. Qué bueno uno dejarse aconsejar por ella. Qué bueno recordar la novena preparatoria al nacimiento del Niño Dios, cuando nos dice y nos habla de la prudencia que hace verdaderos sabios. ¿Cuántas veces hablamos sin oportunidad, en el momento inadecuado, con las personas como testigos que no son las apropiadas, y pecamos por imprudentes en nuestra vida? Ciertamente es virtud de sabios y no todo el mundo la tiene. Debemos de pedir con humildad prudencia a la hora de hablar, de corregir, en el entendido de que manejamos sensibilidades distintas, susceptibilidades diversas, formas y comprensiones de la vida divergentes, que nos llevan a nosotros a que un comentario que hacemos de manera muy espontánea
por directo sea mal asumido, mal tomado. Por el contrario, otras personas necesitarán que se les hable de manera directísima, pero la prudencia aconsejará en no pocas ocasiones cuando se trata de corregir, hablar muy suavemente, tratar de no maltratar la psicología de otro ser humano, de ponderar sus cualidades y de alguna manera luego de llamar la atención sobre sus equivocaciones. Señor, danos la virtud de la prudencia, de hablar lo que debemos de hablar. Mi abuela, que en paz descanse, siendo una santa mujer, se lamentaba de que ella por directa, en su forma de decir las cosas, podía generar susceptibilidades, incomprensiones en otra persona. Lo decía de manera muy espontánea: yo nunca quiero herir o lastimar a nadie. Ayúdame, Señor, en esta forma tan directa de decir las cosas. Pero hablemos de una quinta regla de oro en este don de Dios y arte humano de corregir, y es aprender en la vida a corregir con sabiduría. Los dedos de la mano son 5, salen de la misma mano, de la misma madre, y podemos decir que los 2 dedos más débiles de la mano son los que estamos señalando. No se les puede colocar demasiadas cargas, no se le puede colocar demasiados pesos a ellos. Sabemos esa realidad. Por el contrario, estos otros 3 dedos que yo señalo son capaces de soportar todo tipo de exigencias en nuestra mano. Así es el ser humano y así debe de ser la oportunidad a la hora de corregir, de hablar, de aconsejar, de exhortar, de enseñar a otro ser humano. Hay personas de sensibilidad muy débil que no se les puede colocar demasiada carga. Por el contrario, hay otras muy fuertes que se les puede exigir claramente. Recuerdo en una parroquia con un grupo de niños acólitos, monaguillos. Uno de ellos me decía, reclamándome: Padre, ¿usted por qué me exige más a mí que a los demás monaguillos? Y le decía: porque tienes más capacidades y puedes dar más. Han pasado los años, este monaguillo ha crecido, se ha hecho profesional, se ha casado. Me lo he encontrado y me ha recordado esta anécdota que por mí se hubiera olvidado en mi historia pastoral. Y ha dicho: Padre, nunca olvidaré lo que usted me dijo. Yo le reclamé, ¿por qué me exige más a mí? Pero sus palabras me mostraron sabiduría. Yo puedo dar más. Yo puedo entregar más. Por eso usted me decía: te exijo, te pido más. Eso es sabiduría a la hora de exhortar, de formar, de corregir a un ser humano, a un subalterno, a una persona que necesita formación en su vida, en su conciencia. Vendrá la penúltima regla de oro y bien importante. En la vida hay que aprender a corregir, sobre todo con el ejemplo, con autoridad moral. Qué fácil es decirle a otra persona su error y qué difícil es vernos a nosotros mismos ese error en la propia vida. La sabiduría popular ha acuñado expresiones como estas: al alcalde, ¿quién lo ronda? Médico, cúrate a ti mismo. Un burro hablando de orejas. Significa de alguna manera la falta de autoridad moral a la hora de corregir. Coloco ejemplos cotidianos y muy típicos. Un papá que le dice a su hijo de 9 años: oye, ya hiciste la primera comunión, ¿cómo que no vas a ir a misa? Ve y acompaña a tu madre a la misa. Y el chico le responde espontáneamente: papá, cuando tú vayas a misa, yo iré a misa, pero no me pidas que haga lo que tú no realizas. Cuando un papá corrige a su hijo adolescente: tu madre me está poniendo quejas de que llegaste anoche a las 4 de la mañana
hazme el favor, hasta las 12 de la noche, no te dejo salir más allá de esa hora. Y el chico de pronto le responde, papá, cuando tú aprendas a llegar temprano a casa, yo aprenderé a llegar temprano a casa. No me pidas lo que tú no cumples. Miren lo que es el ejemplo y la autoridad moral de un padre, de una madre, de un maestro, de un sacerdote, de un buen amigo o hermano. La vida nos enseña que primero hay que corregir con el ejemplo antes que con las palabras. Si en algo es claro, el pueblo judío, el pueblo de Israel con Jesús, es en esta afirmación central que tiene este hombre que habla con autoridad. Sus palabras nos tocan profundamente el corazón y sentimos que lo que él dice es en verdad porque él primero lo ha vivido. Sabemos que en cada una de las parábolas evangélicas donde Jesús se presenta y se describe a sí mismo, muy en el fondo, él primero vivió esa enseñanza moral que luego quiere compartir con los demás. Primero, Jesús es misericordioso antes de hablar de la parábola del buen samaritano que practica misericordia con aquel hombre asaltado y casi matado por unos asaltantes bandidos en un camino pedregoso. En la vida, pidamos a Dios esa gracia de hablar con el ejemplo y de corregir con autoridad moral. Terminaríamos haciendo esta afirmación fundamental como séptima y última regla de oro: corregir siempre con amor. San Juan Bosco, el gran pedagogo, el gran maestro de jóvenes de la calle en su tiempo en Italia, siempre hace esta afirmación: al joven no solamente lo debes de amar, demuéstrale que lo amas. San Agustín, por su parte, nos hace una reflexión a propósito de esta afirmación: ama y haz lo que quieras. Y él dice en una retahíla de reflexiones: si corriges y corriges con amor, esa corrección será fecunda y útil, porque todo lo que sale del amor genera construcción en la vida de la otra persona. No hablemos a nadie con desamor, no construiremos, no edificaremos, no haremos el bien a ninguna persona. ¿Cuántos seres humanos hay hoy en la calle, en un fenómeno social expandido en el mundo entero, con más fuerza en nuestros países latinoamericanos? La indigencia. Llegaron allí porque quizás en la infancia, adolescencia, fueron corregidos con mucha severidad, con desamor. Me pregunto yo, ¿cuántas personas hoy tienen problemas con la autoridad, con cualquier expresión de autoridad? Hay como una rebeldía, un sentimiento anárquico en su corazón, porque quizás en su infancia, adolescencia, fueron corregidos sin amor, con demasiada severidad. Nosotros podemos hacer de un niño, de un preadolescente, de un adolescente, de un joven, podemos hacer materia dúctil, moldeable, fascinante, barro blando para Dios, si corregimos con amor. Por el contrario, lastimaremos, cerraremos el corazón de una persona y probablemente la resintamos para toda la vida si corregimos sin amor. ¿Cuántos educadores buenos y otros que se han equivocado? ¿Cuántos sacerdotes buenos y otros que se han equivocado en correcciones muy severas? ¿Cuántos buenos papás y mamás y otros que se han equivocado con un castigo injusto muy severo y de alguna manera han torcido para siempre la vida, el rumbo de un hijo? Señor, ayúdame a ser un buen corrector para los míos.
Señor, corrígeme también cuando me equivoque y enséñame esa pedagogía divina, aunque de momento tenga que sufrir, como dice el apóstol Santiago. Sé que esa corrección, si es realizada por tu amor providente, aunque duela y sufra en este momento, sé que es para el bien de mi vida, para realizarme más como hombre, para ser un mejor hijo de Dios. Amén. ¿Hacia dónde estaba yo? Caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de tu nombre yo las redes echaré en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. Traje alforja, mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo las redes echaré. Laboral y social es la bendita paciencia que nos tenemos que tener unos a otros, y aun cuando nos exhortamos, buscamos acompañarnos o corregirnos, saber que esta virtud, esta regla de oro no puede faltar en nuestra vida. Pero hablemos de un cuarto tesoro para la existencia humana, hablemos de la prudencia. Prudencia. Qué bueno ser uno amigo de doña Prudencia Jaramillo. Qué bueno uno dejarse aconsejar por ella. Qué bueno recordar la novena preparatoria al nacimiento del Niño Dios, cuando nos dice y nos habla de la prudencia que hace verdaderos sabios. ¿Cuántas veces hablamos sin oportunidad, en el momento inadecuado, con las personas como testigos que no son las apropiadas, y pecamos por imprudentes en nuestra vida? Ciertamente es virtud de sabios y no todo el mundo la tiene. Debemos de pedir con humildad prudencia a la hora de hablar, de corregir, en el entendido de que manejamos sensibilidades distintas, susceptibilidades diversas, formas y comprensiones de la vida divergentes, que nos llevan a nosotros a que un comentario que hacemos de manera muy espontánea
por directo sea mal asumido, mal tomado. Por el contrario, otras personas necesitarán que se les hable de manera directísima, pero la prudencia aconsejará en no pocas ocasiones cuando se trata de corregir, hablar muy suavemente, tratar de no maltratar la psicología de otro ser humano, de ponderar sus cualidades y de alguna manera luego de llamar la atención sobre sus equivocaciones. Señor, danos la virtud de la prudencia, de hablar lo que debemos de hablar. Mi abuela, que en paz descanse, siendo una santa mujer, se lamentaba de que ella por directa, en su forma de decir las cosas, podía generar susceptibilidades, incomprensiones en otra persona. Lo decía de manera muy espontánea: yo nunca quiero herir o lastimar a nadie. Ayúdame, Señor, en esta forma tan directa de decir las cosas. Pero hablemos de una quinta regla de oro. En este don de Dios y arte humano de corregir, será contrapuesto, contradictorio, contraproducente el efecto que generemos en la otra persona. Una segunda regla de oro en el arte de corregir y en ese don que Dios ha dado a papás, a maestros, a sacerdotes, a buenos amigos, a buenos hermanos, es este: nunca corrijamos con rabia. La Madre Teresa de Calcuta hace esta afirmación: si supiéramos cuánto dolor causamos a otro cuando corregimos sin amor, por el contrario, corregimos con rabia, con resentimiento, con dolor a un ser humano. Miren, cuando uno corrige con rabia, uno no corrige, uno resiente, uno lastima y uno de alguna manera indispone, no predispone, indispone el corazón de la otra persona para que se cierre a cualquier tipo de llamado de atención, a cualquier tipo de exhortación, a cualquier tipo de consejo humano que tú le quieras plantear. Humanamente, qué difícil es corregir sin dolor, sin rabia. Humanamente es cuando hay rabia, resentimiento, un dolor intenso en nuestra alma, cuando queremos de alguna manera, como dice el lenguaje coloquial, cantarle la tabla a otra persona. Esposos, no se corrijan con rabia. Van a generar un efecto contraproducente, contrario. No se hablen en momentos de ira e intenso dolor. Nada bueno va a salir. No se le echa a una hoguera más leña encendida. Dejemos que se apacigüen los ánimos y será entonces el momento de exhortar, de llamar la atención y de corregir. Tercera sabiduría, tercera regla de oro en el arte de la corrección, don de Dios: corregir con paciencia. Tienes 4 hijos, porque uno de ellos le tienes que decir las cosas una sola vez. Arregla tu cama, haz tu tarea, lávate los dientes, madruga mañana más temprano al colegio que te espera la profesora para hablar contigo. ¿Y por qué a otro de tus hijos, nacido del mismo vientre, tienes que decirle no 1, ni 5, ni 10, sino más veces? Haz tu tarea, lávate los dientes, tiende tu cama, porque esa persona es desconcentrada, despalomada, disipada, dispersa, superficial, terca, tosuda, testaruda, cabecidura, llevada de su punto de vista. Hay que corregir con paciencia. Los santos y los hombres sabios nos enseñan como nadie que la paciencia es una virtud fundamental en el arte de la corrección. Una madre me decía, con mucho sentimiento como de preocupación, que su hijo adolescente es rebelde, que le da guerra, que le fastidia,
que es contestón, que es grosero, que es altanero. ¿Qué edad tiene? Le pregunté a la señora. Tiene 14 años. Y le dije, ay, lo que te espera. Está en plena adolescencia. Espérate. Llénate de sabiduría. Llénate de fortaleza. Llénate de amor. Y sobre todo, llénate de paciencia con ese hijo adolescente. Si a veces hay que tener mucha paciencia con nosotros, adultos, con una psicología supuestamente configurada, madura, formada, ¿qué no decir de un chico, de una chica, del mundo de hoy, de la mentalidad moderna, tan sacudidos, tan de alguna manera atacados por tantas ofertas de vida, de falsa felicidad? Llénate de una paciencia infinita a la hora de educar ese hijo. No desesperes. Curiosamente, uno de los reclamos que más escucha uno en la mujer es: padre, me lleno de impaciencia con mi esposo, con mis hijos, la cocina la vuelve el nada, la pieza matrimonial, mi esposo hace una siesta, duerme después del almuerzo y deja extendida la cama. Paciencia, la ciencia de conservar la paz. ¿Quieres que te diga algo? Por favor, no lo olvides. Hay muchas situaciones en la vida que solo se resuelven con paciencia. Uno con desesperar, uno con impacientarse, no resuelve ningún problema y por el contrario, genera un desgaste psíquico y emocional innecesario. Si algo es importante en la vida común, de matrimonio, de familia, y es aprender en la vida a corregir con sabiduría. Los dedos de la mano son 5, salen de la misma mano, de la misma madre, y podemos decir que los 2 dedos más débiles de la mano son los que estamos señalando. No se les puede colocar demasiadas cargas, no se le puede colocar demasiados pesos a ellos. Sabemos esa realidad. Por el contrario, estos otros 3 dedos que yo señalo son capaces de soportar todo tipo de exigencias en nuestra mano. Así es el ser humano y así debe de ser la oportunidad a la hora de corregir, de hablar, de aconsejar, de exhortar, de enseñar a otro ser humano. Hay personas de sensibilidad muy débil que no se les puede colocar demasiada carga. Por el contrario, hay otras muy fuertes que se les puede exigir claramente. Recuerdo en una parroquia con un grupo de niños acólitos, monaguillos. Uno de ellos me decía, reclamándome: padre, ¿usted por qué me exige más a mí que a los demás monaguillos? Y le decía, porque tienes más capacidades y puedes dar más. Han pasado los años, este monaguillo ha crecido, se ha hecho profesional, se ha casado. Me lo he encontrado y me ha recordado esta anécdota que por mí se hubiera olvidado en mi historia pastoral. Y ha dicho: padre, nunca olvidaré lo que usted me dijo. Yo le reclamé, ¿por qué me exige más a mí? Pero sus palabras me mostraron sabiduría. Yo puedo dar más. Yo puedo entregar más. Por eso usted me decía, te exijo, te pido más. Eso es sabiduría a la hora de exhortar, de formar, de corregir a un ser humano, a un subalterno, a una persona que necesita formación en su vida, en su conciencia. Vendrá la penúltima regla de oro y bien importante. En la vida hay que aprender a corregir, sobre todo con el ejemplo, con autoridad moral. Qué fácil es decirle a otra persona su error y qué difícil es vernos a nosotros mismos ese error en la propia vida. La sabiduría popular ha acuñado expresiones como estas: al alcalde, ¿quién lo ronda?
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero ni si así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta reflexión, a partir de 7 sencillos elementos, nosotros titulemos las reglas de oro para una adecuada corrección, sabiendo que es un don de Dios, pero es una tarea y un arte humano de todos los días. Primera regla de oro al momento de corregir con humildad. Cuando uno está enfadado, uno se ensoberbece, uno se llena de sí mismo, uno mira su verdad, no la de la otra persona. ¿Cuántos cónyuges se corrigen con soberbia, mirando con altanería y con ser razón solamente su punto de vista, no el de la otra persona? Tenemos que descubrir en nuestra vida que si no hay humildad al corregir, probablemente los resultados serán nulos y lo que buscamos generar en la persona corregida será el efecto exactamente contrario.